Muchas gracias, Kelly, por la presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes. Creo que son 50 y algo personas. Espero que estén atentos. Nos ha tocado dos temas larguísimos, así que conforme vayan escuchando, si tienen sus preguntas, ya saben que es al final de cada ponencia. Primero vamos a hablar acerca de los medicamentos inhalatorios, traqueales y oftálmicos, que son de regular frecuencia en las unidades neonatales, ¿no? Vayamos con los medicamentos inhalatorios. Es el tratamiento que se realiza por vía respiratoria, ¿ya? Se necesita para la administración de un fármaco, puede ser líquido, polvo en forma de aerosol o suspensión en partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas. Y aquí vemos algunos medios de los cuales también vamos a ver más adelante. Pero antes es importante que nosotros tengamos un poco de conocimiento y recordemos la vía aérea del recién nacido y sus características. Recordemos que los recién nacidos pues tienen una respiración nasal obligatoria. Generalmente sus fosas nasales son estrechas, ¿ya? La lengua es de mayor tamaño en proporción a la cavidad oral, ¿ya? La epiglotis también se encuentra mucho más alta y el anillo cricoides es mucho más estrecho y lo vamos a ver más aquí adelante, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de la laringe de un adulto, la laringe de un recién nacido. Este es el anillo de cricoides y vamos a ver que en un niño normal, ¿ya? Mide más o menos unos 4 milímetros de diámetro, mientras que en un adulto 8 milímetros. ¿Qué sucede cuando hay un edema? Veamos, cuando hay edema se pierde aproximadamente 1 centímetro del espacio que hay, ¿no? Para poder respirar. Y en el adulto vamos a ver que no hay mucha diferencia. Lo que ese 1 milímetro corresponde más o menos al 35% de disminución de la luz de su tráquea. Pero ¿qué sucede en un recién nacido? ¿Qué sucede en un niño? Si pierde uno, equivale a ¿cuánto? Al 64%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar en esto? Pues aquí entra la terapia inhalatoria, ¿no? Los tratamientos por vía inhalatoria. Entonces, el fármaco que se va a administrar, ¿ya? Va a hacer que llegue de forma rápida, tiene que llegar de forma rápida, ¿ya? Para que haya menos efectos sistémicos. Es por esa razón que cuando un bebé tiene problemas aéreos, un niño también pediátrico tiene problemas de la vía aérea, tiene más riesgo de poder tener asfixia que un adulto, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos más utilizados en neonatología? Pues tenemos la mascarilla de nebulización y la aerocámara, que yo estoy muy segura que muchos de ustedes en algún momento lo han utilizado. La mascarilla de nebulización es un dispositivo médico cuya función es administrar soluciones y medicamentos hacia el sistema respiratorio. Mientras que la aerocámara es un espaciador, ya que está diseñado para facilitar la administración de un fármaco por vía inhalatoria y producir un espacio en el que se retenga y se extienda todas esas partículas que se requieren administrar, ya, y de esta forma también tenga una mejor asimilación por el paciente. Entonces vamos a ver todo lo que respecta primeramente a lo que es la nebulización. Los nebulizadores son la manera eficaz de administrar medicamentos directamente hacia los pulmones, ¿ya? Lo que hacen es vaporizar una solución, ¿ya? Formando una fina neblina que contiene partículas de líquido más o menos de unos 5 micrómetros de diámetro, ¿no? Y esto, a la par, el paciente lo va respirando, nuestro bebé lo va respirando y hace que puedan ser absorbidos por las vías respiratorias. ¿Cuál es el objetivo de las nebulizaciones? En primer lugar, favorecer la broncodilatación. ¿A qué más va a ayudar esto? A que puedan movilizarse, ¿ya? Y evacuar las secreciones en las vías respiratorias y también a fluidificar las secreciones bronquiales. ¿Cuáles son las
contraindicaciones, pues cuando hay una hipersensibilidad conocida a alguno de los medicamentos, ya si es que se está administrando un medicamento y si no, en algunos casos se hace solamente con suero fisiológico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para realizar una nebulización? Necesitamos una fuente de oxígeno, necesitamos un flujómetro, necesitamos un adaptador de suministro de oxígeno, conocido como el NIPLE, ¿ya? También necesitamos la monitorización del bebé, el set de nebulización como tal, guantes de procedimiento, solución salina al 0,9, una jeringa de 5 centímetros para la preparación de nuestro medicamento. Necesitamos también el fármaco que vamos a administrar, ¿ya? Recuerden que este solo es un ejemplo, no solo se nebuliza con este medicamento. Una mascarilla de protección para el operante, un mandil de protección de ser de necesario. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Recordemos que como una oración para todos, debemos siempre primar con el lavado de manos. Calzamos nuestros guantes de procedimiento, ya podemos preparar la solución que vamos a administrar, ya, y la armamos a la par seguidamente nuestro set de nebulización. Vamos a ver que nuestro set de nebulización viene desarmado, ya. Tenemos la base, que es donde se forman los aerosoles, tenemos el deflector, ya el tapón de nebulizador y la mascarilla. Muchas veces somos muy curiosos o por ahí alguien estuvo junto con nosotros o abrimos de manera muy rápida o desesperada nuestra mascarilla de nebulización y no nos damos cuenta que nuestro deflector se ha salido. Armamos nuestro equipo, colocamos la solución, encendemos nuestro oxígeno y vemos que no se crea esa nubosidad, no se crea toda esa neblina. ¿Por qué? Porque este deflector es un dispositivo muy importante para la formación del mismo, así que debemos de tener mucho cuidado al momento de armar. ¿Qué más debemos considerar? Debemos brindar contención al paciente y mantenerlo nebulizado, ¿ya? Se requiere abrir entre 6 a 7 litros y verificar la salida del vapor, ¿ya? Sé que en algunos, anteriormente decíamos que con 10 litros va a salir. Claro, eso es una cuestión de seguridad, que sí o sí, en ese momento sí se va a encender la nebulosidad. Pero la literatura dice que entre 6 y 7, o cuando ya va apareciendo esa capa de neblina, nosotros podemos dejarla ya para que pueda distribuirse adecuadamente en el paciente. Y como empezamos, después de haber hecho toda la primera parte de la preparación, el armado, el encendido del oxígeno y la verificación de que se formen las nubosidades, colocamos la mascarilla a nuestro paciente, ¿ya? La retiramos cuando no se observa vapor o se haya terminado el líquido, ¿ya? Aproximadamente son entre 7 a 10 minutos cuando ya no se observa, ¿no? La nubosidad. Y finalmente dejamos confortable al recién nacido. Recuerden que debemos de monitorizar antes, durante y después, y finalmente realizar el registro de enfermería, ¿ya? ¿Cuáles son las soluciones más frecuentes en las que nosotros vamos a administrar a través de una nebulización? Pues una de las principales es el salbutamol. Recordemos que es un broncodilatador por excelencia, ¿ya? Que actúa en la musculatura lisa, bronquial, ¿ya? Y está indicada para los broncoespasmos o alguna obstrucción reversible de las vías respiratorias. ¿Cuál es la dosis? De 1,25 a 2,5 miligramos por dosis, ojo, ¿ya? Y generalmente está utilizado, como ya vimos anteriormente, para algún broncoespasmo. ¿Cuáles son los efectos adversos que nosotros debemos tener en cuenta y de ahí la razón por la que nuestro paciente debe estar monitorizado? Pues ellos pueden empezar con temblores, ¿ya? Taquicardia, alguna hipoxemia transitoria, hiperactividad, también puede haber hipopotasemia, quizá no esté reflejado directamente, pero podríamos verlo si este pequeño es nebulizado constantemente y a la par pues se le extrae algún examen de laboratorio, ¿no? Y vamos a ver también ahí la acidosis láctica. Pero vamos a saber que generalmente los 2 o 3 signos
que son muy frecuentes, pues es el temblor, la taquicardia y la hiperactividad. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta? Ya que si este pequeño a la par está recibiendo furosemida, pues debemos saber que va a potenciar su efecto ya en los barridos y pueda existir una mayor hipopotasemia. ¿Qué otro medicamento también es utilizado para nebulización? Pues la epinefrina. ¿Ya? Básicamente tiene una similar acción, ¿ya? También nos va a ayudar a la broncodilatación porque tiene acción sobre el músculo liso muscular y va a reducir el edema. Generalmente lo utilizan posterior posterior a una extubación en aquellos que han tenido una intubación prolongada o que han hecho un edema de glotis posterior a la salida del tubo endotraqueal, ¿no? Y estos bebitos necesitan ser nebulizados. Y la dosis es de 0.5 ml por kilogramo de peso de, ojo, adrenalina preparada, una en mil. Y máximo unos 5 ml. Y ya habíamos hablado del tema de flujos. ¿Cuáles son los efectos adversos que están asociados al uso de la epinefrina en nebulización? Pues, ojo, puede haber hipertensión, taquicardia, náuseas, palidez, temblores, arritmias cardíacas. También puede haber aumento del consumo de oxígeno del miocardio y eso también va a estar expresado en una taquicardia y disminución del flujo sanguíneo renal y esplánico, ¿no? Entonces, estos bebitos requieren, a pesar de que está bien, no estamos administrando la epinefrina endovenosa, que quizá tiene un efecto directo, pero recuerden que todo lo que nosotros administramos, los medios de absorción, uy, pasó aquí, en nuestros pequeños siempre van a estar presentes. Y una de las consideraciones es que dice, no se recomienda su uso rutinario post-extubación. Antes, era todo bebé que se extubaba, una extubación programada o ya sea accidental, tenían que nebulizar, ¿no? Pero precisamente por los efectos adversos, la literatura dice que no se recomienda que se realice de manera rutinaria, solamente en aquellos que realmente se necesita. Y generalmente son aquellos que han hecho pues un edema laringio posterior a la extubación. Y no todos lo hacen en aquellos bebés que los han extubado, ¿no? Y algo acá interesante también para compartir, ¿no? Yo sé que en algún momento han visto este tipo de nebulización, que las que hemos hablado, la más común, con mascarilla y estar cogiendo a nuestro pequeño, porque de hecho la mascarilla casi siempre es un poco más grande. Y este otro método que es utilizar un cabezal, un halo, ¿ya? Y colocar en la parte superior o donde está el hoyo de administración de oxígeno, colocar ahí el frasco de nebulizador. En algún momento hicieron este trabajo de investigación para poder identificar cuál era el mejor método de poder administrar una nebulización a un paciente y de la cual también sea mucho más confortable, porque la experiencia dice, ¿no?, que los pacientes neonatos, pediátricos, generalmente no se dejan, les causa mayor irritabilidad, el hecho simplemente que acercan la mascarilla a su carita. Pero los resultados eh, de esta investigación dijeron, ¿no?, que a pesar de que este método es un poquito más tranquilo, ¿no? Vemos aquí que es la primera, ¿ya? Tiene una buena distribución, ¿ya?, a nivel pulmonar, mientras que el uso de mascarilla también tiene una buena distribución, es decir, es efectiva, pero genera una gran concentración en la parte sinusal, ¿no? Y que generalmente ese es el motivo por el cual ya produce bastante irritabilidad o incomodidad al momento de administrar. Entonces, seamos, ¿cómo se diría la palabra? Seamos gentiles al momento de colocar la máscara ya cerca a nuestro paciente. Si vemos que está muy irritado, pues alejémosla un poquito, dejemos que se calme y nuevamente acercamos la mascarilla, pero no la separamos demasiado, ni viceversa, ¿no? ¿Qué más tenemos ahora? Cerramos
la administración de medicamentos como nebulización. Y ahora hablamos de la administración de medicamentos inhalatorios a través del dispositivo que habíamos mencionado anteriormente y es la aerocámara, que viene con su mascarilla. Esta terapia con aerosol se utiliza un inhalador, ¿ya? Vemos aquí un inhalador que está acoplado a una cámara espaciadora, que es la aerocámara, ¿no? Esta modalidad de tratamiento es a largo plazo más utilizada para la enfermedad pulmonar crónica del prematuro. Estemos atentos y veamos si este es un video para ver cómo armamos nuestra Tiene los aerocámara. orificios, uno, que enseñamos aquí, que es donde engarza el inhalador, y el otro que vemos aquí en el extremo opuesto, que es donde engarza la mascarilla. Y muy sencillo, ¿cómo se utilizan? Pues en primer lugar cogemos el inhalador, lo agitamos bien, 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 y lo engarzamos en el orificio que corresponde. En segundo lugar, engarzamos la mascarilla. Y con la mascarilla engarzada ya podemos aplicarlo sobre el niño. Hemos de contar despacio hasta 10. Muy bien, ya vimos esta primera parte de Tiene cómo dos armamos orificios. la aerocámara y también cómo vamos a aplicarla. Entonces, va a ser mucho más fácil que podamos entender esta parte del procedimiento. Habíamos dicho de forma rutinaria nuestro lavado de manos, ¿no? Realizamos el armado de nuestra aerocámara, como ya hemos visto, agitamos el aerosol, colocamos el medicamento, el aerosol en las entradas de la aerocámara y mantenemos confort a nuestro paciente, ¿ya? Colocamos la aerocámara en la parte facial de nuestro neonato, nos dice ahí cubriendo nariz y boca, sellándola la cara y presionar el aerosol y contar 10 segundos, ¿no? Al retirar debemos limpiar la área que está en contacto con la cámara, en el caso del paciente, y también debemos limpiar el equipo antes de guardarlo. Dejamos confortable a nuestro paciente y registramos nuestro procedimiento. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes que administramos con la aerocámara? Pues tenemos la fluticasona, ya es un glucocorticoide, indicada para el tratamiento de diversos procesos inflamatorios, ¿no? Generalmente se administra 50 microgramos ya cada 12 horas. Y uno de los efectos, ojo, a tener en cuenta, ya adversos de la administración de la fluticasona con aerocámara, pues es la candidiasis orofaringe, ¿no? Y una de las consideraciones es que este tratamiento no debe suspenderse repentinamente. Y para los que ya han tenido experiencia de administrar la fluticasona, ya van a hacer que al inicio probablemente hagan 2 PAF, luego hacen 1, y así se va espaciando los días, ¿no? Cuentan el número de dosis que reciben. Otro de los medicamentos comunes también de administración por aerocámara es el bromuro de hipatropio. Recordemos que es un broncodilatador anticolinérgico, ¿ya? Que está indicado para las crisis de broncoespasmo, ¿ya? La guía nos dice que en lactantes y recién nacidos prematuros, ¿ya? Antes se utiliza, era muy común en los bebitos con displasia broncopulmonar, pero el off-label significa que como que no es tan recomendable o no tiene de manera general, ¿no? Siempre hay que evaluar los casos de manera individual, ¿no? Y vamos a ver que en la práctica esto también ha cambiado, ¿no? No a todos los bebitos que tienen displasia, pues se les va a dar los broncodilatadores, que antes sí se lo hacía. La dosis de 40 a 80 microgramos cada 4, cada 6 horas, ¿ya? Y si el paciente está en ventilación mecánica, ojo, ¿ya? Requiere un dispositivo adicional, ¿no? Los efectos adversos, puede haber tos, faringitis, sequedad de boca, ¿ya? Incluso trastornos de la motilidad gastrointestinal. Ojo, ¿ya? En una sobredosis, ya quizá un dedo más puff,
de lo normal, ya se caracteriza por síntomas adipínicos, ya, como taquicardia, taquipnea, fiebre y algunos efectos centrales como la inquietud o la ansiedad. Bien, y ahora nos vamos a la administración de medicamentos traqueales, ¿no? Que se va a dar directamente en las vías aéreas inferiores, por así decirlo, ¿no? Es la que se realiza a través de la tráquea, teniendo en cuenta los accesos a las vías inferiores, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico. Vía aérea alta, vía aérea baja. ¿Cuáles son los medicamentos y cómo nosotros administramos los medicamentos traqueales? Pues tenemos dos comunes en neonatología, ¿no? A través de un tubo endotraqueal y a través de la traqueostomía. Cuando utilizamos un tubo endotraqueal, consiste en la introducción de un catéter intratraqueal para administrar sustancias compatibles con la fisiología pulmonar. Y cuando hablamos de una traqueostomía, pues consiste en la administración de medicamentos a través de una ostomía realizada en la tráquea. Y vemos aquí que la administración, ojo, de medicamentos por vía endotraqueal debe ser exclusivamente una técnica estéril. No debemos olvidar, es una vía aérea baja. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es la sustancia más común utilizada en neonatología para ser administrada intratraqueal? Pues el surfactante, ¿no? Recordemos que es un tensioactivo pulmonar, es un fosfolípido natural porque nuestro cuerpo produce surfactante. Sin embargo, los prematuros, ya, a menor edad gestacional, pues la producción de esta sustancia tensoactiva no va a estar presente en cantidades adecuadas o simplemente no las van a producir. Y es por eso que las van a necesitar, ¿no? ¿Cuáles son los dos medios más conocidos? Tenemos el CoroSurf y el Survanta. Yo sé que en muchos de sus hospitales, en muchos de sus centros hospitalarios, ya algunos tendrán CoroSurf, otros tendrán Survanta, ¿no? Recordemos que la concentración de ambos son diferentes y el origen también son diferentes. Cuando hablamos de CoroSurf, pues es de origen porcino, ¿no? Y viene de 120 miligramos en 1.5 ml o 240 miligramos en 13 ml. Y el Survanta, que en algunos lugares es mucho más conocido, pues su concentración es de 25 miligramos por ml, vienen 8 ml y es de origen bovino. ¿En qué está indicado? Pues en la enfermedad de membrana hielina, ¿no? Anteriormente se utilizaba en todos los prematuros menores de 30 semanas, pero como vemos aquí nos dice off-label. ¿Por qué? Porque conforme fueron avanzando los estudios, dijeron, aquellos bebitos que han sido madurados, ya pulmonarmente, que la mamá ha recibido, su corticoide ha recibido su maduración pulmonar, pues muchos de ellos no hacen una enfermedad de membrana hielina como tal y no requieren ya tratamiento de surfactante. Entonces, no a todos, ya no se convirtió una práctica común. Y aquí, otra de las indicaciones que antes estaba pautada también era la administración en aquellos bebitos que tenían síndrome de aspiración meconial, neumonía o hemorragia pulmonar, ¿no? A toditos, pero esta práctica también ha sido un poco recortada, ya se evalúa a cada paciente dependiendo de cuál haya sido su condición. ¿Por qué? Porque la administración del surfactante podría tener un efecto mucho más contrario a lo que se desea alcanzar, ¿no? ¿En qué se basa ya su acción? Permanece fundamentalmente en los pulmones tras su administración intratraqueal. La vida media es más o menos unas 67 horas ya en el suero y en los órganos distintos al pulmón. Solo pueden detectarse trazas de lípido surfactante a las 48 horas tras su administración, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues reduce la tensión superficial de la interfase del área, agua a los alveolos y por lo tanto va a aumentar su distensibilidad. ¿Cuál es la dosis? De 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso. La vía de administración es endotraqueal, ¿ya? Puede haber un intervalo cada 6 horas, un máximo de 4 dosis en las primeras 48 horas. Pero ya habíamos dicho
ya que respecto a las dosis, respecto al uso, de acuerdo a la edad gestacional y también del intervalo, va a depender mucho de una evaluación post primera dosis de surfactante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que podría tener la administración del surfactante? Pues puede producir bradicardia, hiper o hipotensión, ¿ya? A nivel respiratorio puede haber una obstrucción del tubo endotraqueal, una disminución de la saturación de oxígeno por reflujo hacia arriba, puede haber apnea, hipercapnia, incremento de la probabilidad de sepsis nosocomial. También puede haber escapes aéreos, es decir, un neumotórax, un enfisema pulmonar, puede haber vasoconstricción. Y poco frecuente, ¿ya? Pero sí se reportan casos, es que puede haber una hemorragia pulmonar masiva. Y precisamente, ¿ya? Por este tipo de complicaciones es que ya no se administra de manera rutinaria a todo prematuro y también en aquellas otras patologías que habíamos visto, como neumonía, aspiración meconial, de manera rutinaria, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las contraindicaciones, no? Primero, debe estabilizarse las condiciones generales del recién nacido. Se recomienda corregir si es que hay una acidosis, una hipotensión, una anemia, hipoglicemia, una hipotermia, ¿ya? Y los recién nacidos, después de un periodo muy prolongado tras la rotura de membranas, mayor de 3 semanas, no pueden responder de forma óptima. Interesante, ¿no? Después de un RPM prolongado y ha sido prematuro y no ha recibido maduración pulmonar, es muy probable que estos niños no respondan a la primera dosis y requieran una segunda o tercera, incluso hasta cuarta dosis, ¿no? Importante aspecto sobre la conservación del surfactante. Se debe refrigerar, es decir, se debe mantener una cadena de frío, nos dice de entre 2 y 8 grados. Y solamente deben calentarse a temperatura de ambiente previo a su administración. Debe estar protegido de la luz y cada vial debe usarse una sola vez y hay que descartar el material sobrante, ¿no? Aquí tenemos algunos beneficios de la administración del surfactante, ya que podemos leerlo más adelante. Creo que voy a avanzar porque estamos sobre el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Laringoscopio, hojas de laringoscopio, nuestra resucitación manual o nuestra bolsa autoinflable, ya con su mascarilla, su sonda de la alimentación de 4 o 5 French. Necesitamos jeringas de 5, de 10, nuestra hoja de bisturí, nuestra cinta métrica y todas nuestras medidas de bioseguridad, ¿ya? También necesitamos un campo estéril. Si es que este bebito es candidato ya a el uso de CPAP, pues nuestro equipo de CPAP, nuestro mezclador de gases y nuestro monitor multiparámetro. Tenemos que tener listo nuestro equipo de aspiración, nuestra fuente de oxígeno, aire y el surfactante propiamente dicho, ¿no? Requiere por lo menos 2 personas. Es importante registrar, mantenerlo monitorizado y debemos revisar el funcionamiento de todo el equipo que hayamos preparado, ¿no? La técnica a utilizar debe ser de acuerdo a la evaluación y también de acuerdo a la experticia del operante, ya si es Insure o si es Lisa. Es importante que debemos visualizar el color. Este signo nos indica que no debemos agitar, ¿ya? Si nosotros agitamos, se crea una solución espumosa. Solamente debemos girar para homogenizar la solución, ¿no? Y debemos calentar, entre comillas, ¿ya? El surfactante a temperatura ambiente, pero ojo, no debemos colocarlo baño María, no debemos calentarlo frente a una fuente de calor externa o si no en un foco, nada, solamente a temperatura de ambiente, ¿no? Debemos mantener las medidas de contención del recién nacido, debemos reunir todos nuestros equipos en una sola superficie, ya, lavado de manos, y empezamos con la preparación. Recuerden, habíamos dicho que al menos, por lo menos, necesitamos 2 personas, ¿no? Se debe mantener la técnica quirúrgica séptica. Dependiendo de la forma de la esmitación, lo vamos a ver más adelante si requiere o no cortar el tubo. Se debe medir también la sonda que se va, con la sonda que se va a colocar, los centímetros. Desinfectar el vial.
¿ya? El vial debe ser sostenido por otro operador, ¿ya? Y se debe extraer por lo menos lentamente y un poquito más de la dosis requerida. Se conecta el tubo precortado, que estamos, en este caso es una sonda orogástrica, y se debe porcar. El recién nacido debe estar colocado en posición neutra. Previo a eso se debe garantizar la permeabilidad de las vías aéreas. Ya la asistencia en colocación de la sonda, la vemos aquí, y la administración del surfactante. Ya no es necesario lateralizar al bebé a la izquierda o a la derecha. Ya esa práctica ha sido descontinuada, ya solamente que el bebé esté en posición neutra. Vamos a ver un video de la técnica LISA. Habíamos dicho que había dos técnicas, LISA y Ensure. Vamos a ver esta técnica. The Hobart method of surfactant administration is demonstrated here in a resuscitation mannequin equivalent to a 27-week gestation, 1 kilogram preterm infant. A narrow-bore semi-rigid catheter is used, which can be guided into the trachea without the need of forceps. This catheter is inserted through the vocal cords to the desired depth by direct or video laryngoscopy. The catheter is then pinch held at the lip, and exogenous surfactant is delivered in at least 3 aliquots, with a 10-second pause between each. Surfactant dispersal from the trachea is driven by the infant's spontaneous breathing, which is promoted by tactile stimulation and supported with uninterrupted application of CPAP. Once the entire surfactant dose is instilled, catheter is removed and CPAP continues. A rapid improvement in oxygen requirement and breathing mechanics would be expected after the procedure. The Hobart method. En algunos lugares, ya como vimos el momento, solo utilizan el laringoscopio y utilizan esta pinza de McGill para la introducción de la sonda, ¿no? Bueno, y aquí vemos el Ensure. Al final voy a preguntar en qué se diferencian ambas. Veamos el video. A ver, a modo de hacer una pausa. ¿En qué se diferencian ambas técnicas? A ver, por ahí a los que están conectados. A ver, ¿en qué se diferencia la técnica LISA y la técnica Ensure? Gracias, Carolina. Ella habla de Ensure. ¿Y Lisa? Lisa directo a través del tubo endotraqueal. ¿Alguien tiene otra respuesta?
¿Alguien tiene otra respuesta? A ver, espero un minuto. En la que usas una sonda para introducir bacteria y la otra intubado y retiras. Excelente. Misma Carolina se ha autocorregido. Así es. En Lisa, generalmente no se... Magíster Mary, disculpe que la corte. ¿Puede hacer su presentación? Ha dejado de proyectar en modo presentación. Sí, lo dejé de proyectar solo para hacer la pausa y ver cuántos faltan, no se Ah, ok, preocupe. ok. Sí, ya. Antes de volver a presentar, se introduce usted con una sonda y yo directo a través de la sonda o con ayuda. ¿Qué es lo que diferencia ya ambas técnicas? Lisa son siglas en inglés, ¿ya? Y creo que voy a colocarlas acá porque creo que no las he escrito. LIS, doble S. ¿No? Less Invasive Surfactant Administration. Administración de surfactante mínimamente invasiva. Y efectivamente, como algunos de ustedes lo han descrito, ya la administración de surfactantes se utiliza una sonda. Hemos visto que aquí, ya voy a avanzar un poquito. Aquí. Vemos The que catheter aquí is then pinch held at the lip and exogenous surfactant is es una sondita bien pequeñita y el bebé está con CIPAP, ¿no? Y vamos a ver que es esa la sondita, la que está de color azul, ¿no? Y generalmente se realiza cuando el paciente no está intubado o no requiere de intubación, ¿no? En este caso está en CIPAP. Mínimamente invasivo, ¿por qué? Porque la sonda que se utiliza pues es mucho más delgada, etc. Pero ojo, sí hay que tener mucha experticia en eso, ¿no? El operador, en este caso el neonatólogo, eh, tiene que tener experiencia en esta forma de administración. ¿Por qué? Porque la sonda es mucho más maleable, ¿ya? Entonces les es difícil entrar a la vía aérea. Es por eso, como vemos en esta segunda diapositiva, ya que algunos o en otros lugares utilizan la pinza de McGill para pinzar desde la zona más distal y tener un mejor agarre, ¿no? Y Ensure, ¿ya? Intubación, surfactante y extubación. Acuérdense de eso, ¿ya? En estos bebitos, muchas veces, ¿ya? Puede que sí requieran su CIPAP, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hacen? Lo intuban, ¿ya? Le colocan el surfactante, esperan a que mejore un ratito, ¿ya? A veces unos 10, unos 20 minutos, y si es un bebito que no es candidato a ventilación mecánica, lo extuba, ¿no? Es básicamente esa es la diferencia entre estas dos tipos de administración, ¿no? Y el ideal es que se valore ya en cada neonato. ¿Por qué? Porque definitivamente si hacemos Ensure, pues va a traer algún tipo de complicación en los neonatos, ¿ya? Porque ya sea por la desesperación, ya sea porque quizá estamos un poco ansiosos al momento de utilizar
la bolsa de reanimación o la bolsa de autoinfable con tubo, pues vamos a generar un poquito de mayor presión, ¿no? Y estos bebitos pueden tener riesgo de hacer su EPI o etcétera, ¿no? Entonces es valorable. Pero si yo sé que es un bebito que definitivamente no ha sido madurado, es muy pequeño ya para la edad gestacional, probablemente unas 26, 27 semanas, pues definitivamente él sí va a requerir Ensure, ¿no? Porque lo van a intubar, van a administrar su surfactante y no lo van a extubar, sino que necesita su ventilación mecánica. Muy bien, creo que nos hemos centrado mucho en esto. Al finalizar la administración del surfactante, importante, ya sea que esté en ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, es asegurar la entrega del soporte ventilatorio. ¿Y cómo realizamos eso? Pues con la auscultación en ambos campos pulmonares, ¿no? Si está intubado, pues escucharemos el paso mandatorio ya del ventilador. Si está en un CPAP burbuja, escucharemos el burbujeo en ambos lados. Si está en un CPAP, pero con válvula exhalatoria, es decir, en máquina, vamos a escuchar también el flujo que pasa en ambos campos pulmonares. Y es muy importante. ¿Qué debemos considerar? Monitoreo, ¿ya? Lo que les había dicho en un inicio, antes se lateralizaba izquierda, derecha, entre comillas, para una mejor administración del surfactante, pero la literatura ya con los años dijo que no es necesario, solamente que esté en posición neutra, ¿no? Evitar aspirar antes de las 2 horas, excepcionalmente, ¿ya? Después de las 2 horas, pero no, incluso se debería esperar mayor a 6 horas, y el registro. Muy bien. Seguimos con la administración de medicamentos intratraqueales. Ya, nos hemos detenido bastante en el surfactante. Ahora nos vamos a la adrenalina. Medicamento utilizado endotraqueal, sí, es uno de sus medios y es más utilizado en la reanimación, ¿no? Recordemos que para la reanimación se va a utilizar excepcionalmente cuando no tenemos un acceso venoso y este bebitor requiere ya de drogas en una bradicardia severa. Se administra por tubo endotraqueal de 0.5 a 1 ml por kilogramo de peso de una preparación de adrenalina 1 en 10.000 o 1 en 10, ¿no? Los efectos adversos: arritmias cardíacas, isquema vascular, renal, hipertensión severa, hemorragia intraventricular. Puede requerir incremento de oxígeno, ya una hipo o hiperpotasemia, y por lo tanto requiere un monitoreo multiparámetro. Ya recordemos que la preparación de adrenalina 1 en 10.000, ya es 1 ml de adrenalina, que generalmente viene 1 miligramo, 10 ml, ya, y la completamos hasta 10, ¿no? Y si estamos hablando de la administración enterotraqueal, nos centramos aquí, ¿no? Que tiene que ver 1 ml por kilogramo de peso, de 0.5 a 1 ml, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué más tenemos de terapia inhalatoria a través de tubos endotraqueal? Perdón, a nivel intratraqueal. Ya me estaba confundiendo. Pues tenemos los aerosoles, ¿no? ¿Cómo administramos aerosoles? ¿Cómo nebulizamos a nivel intratraqueal? Tenemos diferentes dispositivos ya para la administración de medicamentos intratraqueales también, ¿no? Tenemos el de tipo JET, tenemos un nebulizador intrasónico, un nebulizador de malla vibratoria. El más conocido ya para los aerosoles es el inhalador de dosis de medida presurizada, que algunos lo conocen como MDI, y el inhalador de nube suave, ¿no? Y aquí vemos otros dispositivos MDI, ¿no? Para administrar este tipo de medicamentos, recordemos lavarnos las manos, aspirar las secreciones si es que lo requiere, ojo, con una técnica estéril, el calzado de guantes, ya la elección del dispositivo que vamos a utilizar.
la conexión que vamos a utilizar también, ¿ya? Y hasta ahí terminamos con los medicamentos intratraqueales. Wow, sí que me he pasado del tiempo. Ok. Vamos con la administración de medicamentos oftálmicos, ¿ya? Recordemos ya que la administración de medicamentos oftálmicos se puede realizar para fines terapéuticos, para la preparación de un examen ocular o para algún procedimiento quirúrgico. Ya los medicamentos oftálmicos son preparados mediante métodos estériles, ya incluso ya sus frascos que los contienen, dicen que tienen ciertos aditivos que ayudan que estos internamente se mantengan estériles, incluso una vez abierto, y así se evita que crezcan algún tipo de contaminantes o microorganismos al interior del envase, ¿no? Tenemos medicamentos oculares en gotas que van a actuar directamente en la superficie ocular, ¿ya? Pueden tener, ojo, efectos adversos sistémicos. ¿Por qué? Porque también son zonas vascularizadas y se recomienda esperar de 5 a 10 minutos entre gotas si es que tuviera 2 o más medicamentos indicados simultáneamente. También tenemos ungüentos, ¿ya? Que son mezclas semisólidas, homogéneas, y estos van a permitir que tengan mayor tiempo, ¿ya? Con el medicamento al momento de ser aplicados, ¿no? Recordemos que el ojo del recién nacido es una extensión del cerebro conectada a través del nervio óptico, ya en los recién nacidos prematuros e inmaduros, ya a menor edad gestacional, pues va a haber una mayor inmadurez, ya las membranas que componen el ojo son más delgadas en neonatos y lactantes. La córnea del neonato posee un 70% aproximadamente de la superficie de absorción de córnea de un adulto. Ojo, por eso es que es muy importante que nosotros controlemos ya el número de gotas que estamos administrando a los bebés, ¿ya? Y el volumen intraocular es apenas 1/3 del ojo del adulto. Es decir, nos van a recepcionar menor a la cantidad de un adulto. ¿Qué debemos considerar? La indicación, ¿ya? ¿Qué es lo que se requiere? Debemos tener en cuenta el nombre del medicamento, el porcentaje, si es que es en un ojo, si es que es en ambos ojos, el paciente correcto, que son consideraciones generales, el medicamento correcto, ¿ya? La vía correcta. Por ejemplo, aquí tenemos un ciprofloxacino al 0.2%, pero dice más hidrocortisona. Y si ustedes leen bien, dice aquí vía, dice óptica, dice ocular. ¿Qué dice? A ver si lo ven por ahí. Nom, 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 nom. No sé si me ven, no sé si me escuchan. Muy bien. Dice vía óptica, óptica, óptica. Son gotas, es un gotero, sí, ya, pero debemos tener en cuenta. Lo mismo que aquí. Aquí dice prednisona 10 miligramos por ml y aquí dice prednisolona 10 miligramos por ml. Entonces, como que los nombres se parecen, debemos tener muy en cuenta al ver el nombre de los medicamentos y el tipo de administración, ¿ya? La dosis correcta, el horario correcto, ¿ya? La fecha de caducidad de ese medicamento y el registro. Y ojo, las gotas oftálmicas solo duran 28 días una vez abiertas en aquellos niños que están hospitalizados. Generalmente los prematuros, ¿no? Los a término, dependiendo del tipo de patología que tengan, van a tener una hospitalización pues muy prolongada. Y si ellos requieren en algún momento un tratamiento oftálmico, ¿ya? Les dio una conjuntivitis. Y por ahí, cuando nació, pues le trajeron su ciprofloxacino o le trajeron su gentamicina, etcétera, o su moxifloxacino. Y ese bebito ya tiene 40 y pico días, 50 días hospitalizado. Y ustedes me dicen, no le pida, aquí tiene. ¿Será correcto? No.
Que ojo, las gotas oftálmicas solo duran 28 días una vez abiertas. Por eso es muy importante que nosotros al aperturar el medicamento registremos la hora, ¿ya? Más aún la fecha en la que estamos abriendo este medicamento. Importante, lavado de manos, verificar, ya hemos dicho, el estado del medicamento, identificar al paciente, explicar ya el procedimiento al familiar, ya colocar al paciente en posición horizontal y brindar las medidas de contención y manejo del dolor, ya, y debemos considerar la succión no nutritiva. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que las gotas midriáticas causan una respuesta de dolor clínicamente significativa en 1/3 de los bebés. Quizá quien nos puede ayudar en esto, pues un adulto que se haya sometido a gotas midriáticas. Solo aquellos, y no sé si de los que están presentes en algún momento les ha administrado algún tipo de midriático oftálmico, pues van a dar fe de esto, ¿no? Y de ahí la razón que es muy importante que tomemos medidas para disminuir el dolor. Colocación de guantes, ¿ya? Si hay costras o secreciones en los añejos oculares, debemos realizar la limpieza del ojo, ya desde el ángulo interno hasta el ángulo externo. Ya debemos usar el dedo índice, pulgar, para realizar la apertura de los párpados. Instilamos la gota del medicamento, si es en gotas, a 1 centímetro de distancia del saco conjuntival, ¿ya? Debemos mantener una gasa cercana para absorber los excesos y al finalizar dejar confortable el recién nacido y realizar nuestro registro con la historia clínica, ¿sí? ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados? Pues tenemos los midriáticos, que habíamos dicho, tropicamida al 0.5 al 1%, es un anticolinérgico, y su propio nombre lo dice, produce una midriasis, ¿no? La dosis, una gota, y se debe repetir entre 5 a 10 minutos, ¿ya? Y explorar a los 15 minutos el efecto midriático. Las consideraciones, debemos realizar una compresión en el saco y conducto lacrimal de 2 a 3 minutos para limitar la absorción sistémica, porque habíamos dicho que también es un órgano muy vascularizado, ¿no? Y recordemos que es preferible utilizar ya la concentración de 0.5% porque al 1% se ha reportado de que causa mayores efectos secundarios, ¿ya? Y posterior al uso de este tipo de medicamentos, es muy importante proteger el ojo de la iluminación brillante, porque recordemos, cuando ustedes despiertan, ¿ya? Cuando ustedes despiertan y es un día muy, muy, muy soleado, ¿qué sucede? Si abren las ventanas, lo primero que hacen es, se tapan. ¿Y qué sucede con ojos? Algunos les da cefalea, otros tienen, es un momento incluso de desesperación para algunos. Y recordemos que cuando realizamos la administración de este medicamento, ¿qué sucede con las pupilas? Se dilatan, ¿ya? Se dilatan. Entonces, ese reflejo que nosotros tenemos, ¿ya? Cuando vemos una luz brillante, clínicamente en ellos, farmacológicamente en ellos, lo hemos alterado. Entonces, imagínense, sus pupilas están dilatadas, los dejamos con la incubadora abierta, o si es que están a lo mejor en cuna, no lo sé, ¿ya? Y los dejamos con la luz encendida, una luz muy brillante. Imagínense el efecto que van a tener. Entonces, es muy importante también que nosotros podamos cuidar eso, ¿no? Almacenar entre 8 y 27 grados. Importante también aquí los efectos adversos, ¿ya? Bradicardia transitoria, seguida de taquicardia, palpitaciones y arritmias. Ojo, ocasionalmente puede haber náuseas y vómitos, ¿ya? También puede haber irritación ocular, como vemos en la imagen, hiperemia ocular, es decir, un lagrimeo constante, ¿ya? Y un efecto farmacológico prolongado. ¿Qué otro medicamento también tenemos que es común en las áreas de neonatología? La fenilefrina, ya que es un agente simpático mimético, ya que va a causar un efecto parecido, ya, a la tropicamida, y acá dice tropicamida, ya que también va a ayudar a la dilatación pupilar, ¿no?
Esta está indicada ya al 2.5%, ojo, de 15 a 30 minutos antes del procedimiento, ¿no? Y generalmente tenemos un protocolo para la administración de estos dilatadores pupilares. Generalmente esta es la tercera gotita. Sin abrir, la almacenamos de 2 a 8 grados y una vez abierto menor a 25 grados. Es decir, que no requiere refrigeración después de haber abierto. Importante, esto ya se lo dejo para que ustedes lo lean, ¿ya? Son 2 casos clínicos de 2 bebitos de diferentes edades gestacionales, algunos con patologías asociadas, ¿ya? Algunos son a término, otros no, pero vamos a ver los efectos potenciales de solamente la administración de estos 2 medicamentos muy comunes, ¿ya? Que tienen su efecto midriático. Y ustedes lo van a leer más adelante, ¿no? También aquí tenemos otro caso clínico de cuál es el protocolo que ellos han usado para la administración de este medicamento y cuáles son los efectos que hubo, ¿no? Entonces es muy importante que estos bebitos también estén monitorizados. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Los antibióticos, ¿no? Uno de los más conocidos es la gentamicina, es un aminoglucósido, tiene acción sobre los gram negativos y los gram positivos. Algunas gram negativas, ¿no? La indicación es una gota en cada ojo, cada 4 o cada 8 horas, según la evaluación y según el tipo de germen que se está tratando, ¿ya? Es importante que si nuestro pequeño tiene bastantes secreciones, primero debemos limpiar antes de administrar el medicamento, ¿no? Conservación, mantener en su envase original. Primordial, proteger del calor, de la luz y de humedad, una temperatura menor a 30 grados y eliminar 4 semanas después de su apertura. No debemos olvidar eso, ¿ya? Otro antibiótico conocido, el ciprofloxacin, ¿no? Y este tiene más espectro, ¿ya? Sobre los bacilos gram negativos y también anaeróbicos, ¿no? Es importante que realicemos la compresión del saco conjuntival después de la administración. Ya se administra cada 4 horas generalmente. Y los efectos secundarios, puede haber náuseas, diarrea y vómitos. La conservación no es necesario refrigerar y nuevamente solamente dura 4 semanas una vez que se ha abierto. Y muchas gracias.